ver el trabajo de Inés Capdevila, que nos pareció muy interesante desde el punto de vista de lo que es especialmente el aspecto internacional. Por eso le agradecemos mucho que esté del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Inés? Buen día, ¿cómo estás Buen vos? día, Daniel, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Y la verdad No, que, gracias a ustedes por llamar. por favor, vos sabés que me quedaba pendiente una charla contigo porque ha pasado ya un tiempo suficiente y que parece que pasó siglos atrás por esta forma que nos toca vivir o que vivimos los argentinos, del tema del G20 y en concreto, a ver, pasó una hermosa fiesta que todos nos hinchamos el pecho, nos quedamos Sí, contentos, alegres, de que no mostramos lo peor, sino que demostramos lo mejor. Y en el medio de eso exactamente. decir, Inés, bueno, pasó la fiesta, pero ¿nos quedó algo de eso? Yo creo que a los argentinos, la verdad que con el vértigo propio de la vida en la Argentina, en la que todas las semanas hay una crisis diferente, probablemente el G20 parece que sucedió hace 5 años. Ujú. De todas formas, yo creo, si querés, hubo un cierto impacto político, que es que la imagen del presidente Macri dejó de caer. Mm. Eso ya para el oficialismo es una enorme noticia porque es probablemente el año más duro desde que asumió el poder hace ya 3 años. Entonces, a nivel interno tenés eso. Después, un segundo nivel de análisis debería decir qué le deja en términos económicos el G20 a la Argentina. Y verdaderamente le dejó la promesa de muchos millones, o te diría cientos de millones de dólares de inversiones. Pero como sabemos, los inversores prometen y por lo general muy pocas veces en la Argentina cumplen con la llegada del dinero que tanto necesita la Argentina, porque bueno, obviamente hay un montón de cuestiones que van mucho más allá de la disponibilidad de plata, que son básicamente la crisis argentina y ciertos factores internacionales que hacen que esa promesa de millones de dólares por ahora sea solo una promesa. Y después, en cuanto a temas internacionales, el G20 dejó un gran resultado que toca a la Argentina, digamos, de costado, que es básicamente lo que sucedió después del G20. Allá el G20 terminó el sábado 1 de diciembre y a la noche de ese sábado se reunieron Xi Jinping y Donald Trump para hacer un poco las paces en esta guerra comercial que ya bastante está dañando a la economía global, sobre todo al comercio, que es uno de los grandes motores de la economía global. Mm. Y hubo una tregua medio endeble, te voy a decir, porque hay veces que vos decís, esto se desmadra de nuevo, porque o Trump reacciona virulentamente a algo, o así lo presionan internamente para que sea Mm. más agudo, más confrontativo con Trump. Entonces es un equilibrio bastante frágil. Por ahora esa promesa de tregua comercial hizo que la economía se calmara un poco. Pero por otro lado tenés las malas señales sobre la economía norteamericana, que es hoy la más fuerte del mundo nuevamente, que te hacen creer que junto con la inestabilidad del comercio internacional, más un nubarrones sobre Estados Unidos, el año que viene va a ser muy complicado para todos, incluso más para la Argentina, porque la Argentina no, tiene una curiosa forma de ser parte del mundo, que es que sufre sus desventajas, pero no sufre sus ventajas cuando hay un boom global. Claro, porque vos me decís todo lo que me estás diciendo, no, no dudo de tus dichos, de tus palabras, pero en el medio de esto el tipo común y corriente te va a decir, hey, señorita, el riesgo país subió, se disparó, si estamos tan bien vistos, Precisamente, sí, sí. ¿cómo es que Uh-huh. ahora... Precisamente esa es una de las razones por las cuales la promesa de inversiones por ahora es solo una promesa lo va a ser por mucho tiempo hasta que se transforme en realidad. El riesgo país en la Argentina sube por varias razones. Una son las propias, Ujú. que la Argentina no logra todavía enderezarse, no logra poner sus deudas, sus cuentas en orden, no logra llegar a un nivel de estabilidad social, Daniel, que permita hacia afuera pensar que es un país que te va a ofrecer ciertas condiciones estables de negocio, de justicia, de Mm. vida. Entonces, esa es una de las razones. Y después hay otras razones, Daniel, que son más lejanas al poder argentino, que son básicamente la suba de tasas por parte de la Reserva Federal, que fue esta semana. ¿Qué hace eso? Tiene varias razones por las cuales hace que nuestro riesgo suba. Básicamente, la primera es que al subir las tasas en Estados Unidos,
Todo el dinero que abunda en Estados Unidos y que como las tasas eran muy bajas hasta ahora, se fueron a buscar mayor rédito en otros países, por ejemplo los países emergentes, todo ese dinero está volviendo a Estados Unidos. Eso hace que se vaya secando el flujo de dinero que tanto ayudó a los países emergentes en los últimos 15, 17 años. Eso por un lado. Y las tasas al subir también significa que la Argentina va a tener que pagar mucho más al endeudarse. Convengamos que hoy la única forma que tiene la Argentina de traer dinero es o endeudándose, o con el FMI, o con un comercio exterior que por suerte ya está sintiendo un poco los beneficios de la devaluación. O sea, ya se está empezando a recuperar un poco la balanza comercial. Pero al subir las tasas, nosotros vamos a tener que pagar más para endeudarnos. Y eso hace también, Daniel, que, o más por la deuda que ya tenemos, ¿no? Eso hace que el riesgo país suba, obviamente. Porque no hay mucha certeza de que podamos cumplir con esos compromisos de deuda. Pero ahora, Inés, la experiencia, ¿qué te lleva a decir y a pensar rápidamente en un año de elecciones presidenciales que desde el exterior nos van a dar confianza como para decir baje el riesgo país para la Argentina? ¿Vos creés que en un año de elecciones esto puede revertirse, esta imagen, hacia el exterior? No, no creo que se revierta para nada, pero tampoco sé si va a empeorar mucho más, sinceramente. Creo que va a ser fundamental el ingreso del del tramo que falta ahora del FMI, que creo que son 7.600 millones de dólares, para ordenar un poco las cuentas públicas y ver cómo, y los inversores van a estar muy atentos a cómo empieza, digamos, de facto el año, no enero, no febrero, sino marzo. Cómo ya qué planes legislativos tiene el gobierno, cómo se van comportando hasta el consumo, la inflación, ciertos números que te van a permitir ver si el año va a ser tan movido como este que pasó o un poquito más quieto como los dos anteriores, los dos primeros años del gobierno de Macri. Yo creo que en función de eso, ya en marzo vamos a tener una perspectiva de cómo puede ser el resto del año. Por ahora es medio prematuro. En la Argentina, Daniel, ya lo sabes, un día estás bien y al día siguiente te hundís en el infierno. Sí, nos hundimos nosotros mismos muchas veces. Exactamente. Yo muchas veces me quedo pensando si en realidad el infierno no somos nosotros. Digo, muy probable. Porque muchas veces nosotros mismos conspiramos contra nosotros mismos. Digo que la verdad hay cosas y circunstancias que me llegan a pensar y decir, bueno, pero nosotros también somos los causantes de nuestra propia desgracia, no hay que echarle la culpa a todo hacia afuera, ¿no? Nuestra historia es el producto directo de nuestro comportamiento como sociedad o individual, eso está clarísimo. Ahora, y además nos diferencia mucho de las historias de otros países, yo no te digo de Europa, o las repúblicas nórdicas, de otros países vecinos. Claro, y eso, ese es un punto del cual te estaba por preguntar, es decir, ¿la expectativa en materia internacional pasa exclusivamente por el año venidero, por Bolsonaro? A nivel regional, sí. Y varias cosas de Bolsonaro. Primero, cómo va a hacer reflotar la economía de Brasil, que eso va a tener impacto directo con nosotros. A veces fluctúa entre el primero y segundo socio comercial. Después, hay otra cosa un poquito más a mediano plazo, que es, ¿va a ser un presidente exitoso este experimento populista de derecha en América Latina? Y si lo es, ¿qué impacto va a tener en el resto? ¿Habrá nuevos Bolsonaros en otros países latinoamericanos? Ponele, ¿y por qué no? ¿La Argentina? Yo creo que eso también va a ser en un segundo nivel, ¿no? Un poquito más lejano, el impacto político. ¿Cuánto de contagio va a tener este experimento? Y también yo creo que ahí va a tener mucho que ver lo que va a suceder este año con Donald Trump, porque convengamos que, digamos, Donald Trump es la punta de lanza, la cara visible, la ofensiva de esta oleada populista de derecha, y él va a tener un año complicadísimo, la verdad, porque tiene muchísimos problemas. Los problemas judiciales que se vienen acumulando es muy probable que terminen de explotar este año. Eso, sumarle los nubarrones económicos, va a tener un año que va a querer olvidar. Si a él le va mal también, el experimento populista pierde fuerza. Entonces también es para observar Bolsonaro y Trump. Sobre todo para la Argentina, porque o sea, todo te muestra que en cualquier país hoy puede surgir un Bolsonaro, un Trump o un Orbán, que sería, digamos, el populista europeo.
Es interesante porque escucharte hablar, uno te sitúa que todos somos parte de un contexto, cuando en realidad vos hablás con cualquier argentino y parece ser único en el nivel global. Digo, especialmente cuando hablamos del tema, del Es tema de que elecciones. hoy, Daniel, es imposible separar a ningún país del resto del planeta. Estamos absolutamente atravesados todo el tiempo por el mundo, todo el tiempo. Y probablemente un parte de nuestros problemas sea también que no nos hayamos dado cuenta de eso antes. Si vos te fijás, Chile, que es un país que salió a buscar el mundo, económicamente está muchísimo más sólido. Y en grados de desarrollo, ya no hablemos de crecimiento económico, vayamos a conceptos un poco más comprensivos, un poquito más sofisticados, como que incluyen calidad de vida, oportunidades, bienestar, de salud pública, de educación. Chile está mucho más avanzado que nosotros. Sí, tiene muchísimos candados de la época de la dictadura, seguro, pero progresivamente se va deshaciendo de esos candados, porque tiene un nivel de desarrollo que le permite, y un cierto nivel de concordia política y social que también se lo permite. Y acá eso no existe. Entonces, compara a un país que salió a buscar el mundo, que se dio cuenta que no podía prescindir de ese mundo, porque es una pequeña franja, una larga franja, pero muy angosta, de 15, 16 millones de habitantes, que sí o sí necesita sobrevivir, y solo lo puede hacer con el resto del mundo, con nosotros, que a veces pensamos, como vos decís, que somos únicos. Y la comparación no nos deja bien parados, ¿no? Lo último que te quería preguntar, la ida de Angela Merkel del gobierno, replantea un poco lo que puede llegar a ser Europa con el peso y el liderazgo de Alemania como ha sido en todo este tiempo y con algunas fluctuaciones que está teniendo, por ejemplo, Francia con Macron, lo que está pasando también con Theresa May allí en Inglaterra. ¿Te hace otro replanteo? Sin hablar de España, que siempre es como a alguien que no se le mira mucho, directamente en Europa, pero ¿se replantea también Europa este año que entra? Claramente, sí. El otro, justo yo estaba preparando un proyecto para qué mirar en el mundo en 2019 y eso está entre el segundo o tercer puesto en importancia. Es el experimento europeo, que es el experimento de unión al que todo el mundo vio, porque la única forma en que se detuvieron las guerras en Europa, que fueron las más sangrientas de la historia de la humanidad, fue con este proyecto de unión, ¿no? Que hoy es la Unión Europea. Pero ese proyecto está más al borde del precipicio que nunca. Primero, porque por el avance del populismo. Segundo, por el Brexit. El Brexit va a ser un shock, todavía no sucedió. En principio es el 19 de marzo del año que viene. Va a ser un mega shock. Va a ser un shock tremendo y absolutamente drástico y con un impacto por décadas en Gran Bretaña, perdón. Y lo va a hacer para Europa. ¿Cómo va a funcionar sin su segundo país más importante? ¿Cómo va a ser para explicarle a sus ciudadanos que vale la pena quedarse en Europa? Si Europa se enfrenta a eso sin grandes líderes que lleven ese mensaje de unidad adelante, como Angela Merkel, que perdió poder político, o como Emmanuel Macron, que está complicadísimo, es muy difícil que salga bien parada. Hay que ver, obviamente, cómo evoluciona, pero yo creo que eso va a ser uno de los grandes motivos de preocupación, y no solo económica, sino institucional para el mundo. Sí, te agradezco mucho estos minutos y solamente me resta decirte que a pesar de la precisión de tu inglés, especialmente a la hora de mencionar los nombres de los primeros mandatarios, se nota claramente tu cordobés natal. Ah, sí, por supuesto. Yo te cuento que estoy en camino a Córdoba. Sí, sabía. Eugenia me contó. Sí, te agradezco mucho tu amabilidad y que tengas un gran año. A vos, Daniel. Gracias, Inés. Que tengas muy buen final de año. Sí, gracias, igualmente. Inés Capdevila, periodista del Diario de la Nación, secretaria de redacción, hablando sobre el contexto internacional.